En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mayor parte de mi ministerio sacerdotal he tenido la suerte de llevarlo a cabo aquí en esta parroquia. Primero como vicario parroquial, junto con el Padre Santiago, y después como párroco. Salvo 2 años que estuve trabajando en Alicante, el resto de mi ministerio y vida sacerdotal he residido en Madrid y en este templo, en esta parroquia. Recuerdo que cuando fui a Alicante hubo algo que me sorprendió. Me sorprendió que allí, cuando llevan al difunto al tanatorio, del propio tanatorio te llaman por teléfono y te dicen: hay un difunto de su parroquia, han pedido asistencia religiosa. Aquello me sorprendió porque aquí en Madrid, si conoces a la familia, ellos te llaman y entonces tú vas a visitar a la familia y a rezar un responso por el fallecido, pero si no conoces a la familia, pues no vas al tanatorio, porque pues nadie te ha llamado. Allí en el tanatorio tienen un programa informático en el que están distribuidas las calles de la ciudad, y si te corresponde y la familia lo desea, ellos, mediante ese programa, buscan tu teléfono y te llaman. Si soy sincero, y tengo que serlo, porque soy sacerdote y no puedo faltar a la verdad, allí, y cuando celebro un funeral, es donde me siento más realizado como sacerdote. He celebrado muchas primeras comuniones, he celebrado muchos bautizos, de un tiempo a esta parte celebro muchas bodas, y en todas ellas, como sacerdote y ministro de la Iglesia, me siento feliz. Pero si hay un momento y un lugar donde, además de sentirme realizado, feliz, siento que se me escucha, aparte de cuando predico en la parroquia, es cuando celebro un funeral. Porque tú celebras una primera comunión y en muchos casos las personas están a otra cosa. Los niños, si están bien educados, si han venido a catequesis, saben que van a recibir a Jesús. Pero hay veces donde hay demasiado ruido alrededor, si la fiesta después de la primera comunión, si el vestido que llevas, demasiado ruido. Y en los bautizos, con mucha frecuencia también, te encuentras que algunos tienen fe, y una fe madura, y otros tienen fe, pero una fe muy inmadura, bautizan a sus niños, y gracias a Dios que lo hacen por tradición, pero muchas veces experimentas que tus palabras no llegan a sus corazones porque ellos están a otra cosa. Bautizan al niño o hacen la primera comunión, pero están a otra cosa. Mucho más ocurre esto con las bodas. En muchos casos tú percibes que estás predicando y que los novios es que no te hacen ni caso, que están ahí enfrente, tú les estás hablando del amor cristiano, pero dices, bueno, ¿quedará algo de esto? Tienes que confiar en la gracia de que sí que va a quedar algo de lo que estás predicando. Pero percibes
que están a otra cosa. En los funerales no. Y no porque los que piden un funeral sean religiosos practicantes. Yo normalmente pido la ayuda de algún seminarista porque con mucha frecuencia en un funeral se escucha el eco. El Señor esté con vosotros. Y nadie te responde. Si está el seminarista, él me responde y de esa manera me hace la ceremonia más fácil. Pero percibes que hay una necesidad, porque están con el alma abierta, con una herida que sangra, que es la muerte de sus seres queridos. Y creo que esto, en una Europa secularizada como la nuestra, tenemos que recordar que nosotros, como miembros de la Iglesia, cada uno en función de la vocación a la que Dios le llama y del lugar que ocupa, por tanto, en la Iglesia como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo y como pueblo de Dios, tiene que llevar a cabo esa misión de ser consuelo de los que sufren. Y yo me he sentido de verdad que realizado como sacerdote en los funerales, porque llevas consuelo, porque llevas esperanza. Allí en Alicante yo tenía 2 vicarios porque también llevaba 2 parroquias y yo siempre que podía iba al funeral yo. Siempre que podía iba al tanatorio. No porque ellos no lo hicieran bien, sino porque yo tenía necesidad de llevar esperanza al corazón de aquellas personas que a lo mejor no volverían a ir a misa, no sé cuánto tiempo iba a pasar hasta que volvieran a pisar una iglesia, pero que se fueran con una palabra de esperanza, que alguien les hablara de la vida eterna, que les hablaran de que Dios, que es amor, envía a su Hijo al mundo para salvarnos y Él ha vencido a la muerte y por lo tanto, como San Pablo le dijo a los de Tesalónica, no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos. En un mundo secularizado, la Iglesia tiene que ser consuelo y esperanza, sobre todo porque lleva el amor de Dios y porque nos hace hablar del horizonte que tiene que tener el ser humano, que es que la muerte no es el final. Después de la muerte, el Señor nos espera con los brazos abiertos. La muerte, gracias a la resurrección de Cristo, ha perdido su aguijón, dirá San Pablo, y se ha convertido en una puerta que nos da acceso a la vida eterna. Cuando tú les hablas del amor de Dios, que no están en el olvido, sino que sus seres queridos están en manos de un Dios que es Padre y que ama, eso les da paz y les da esperanza. Eso les ayuda a aumentar la fe, quizás pobre, que tenían en el corazón, pero que todavía tenían unos rescoldos y que gracias al amor de Dios, esos rescoldos vuelven a tener el fuego del amor de Dios y el calor que ese fuego da. Como Iglesia, todos nosotros tenemos que llevar esperanza. Y alguno dirá, es que no nos quieren escuchar. Hemos escuchado en el Evangelio cómo le dicen a Jesús, aquí hay uno que expulsa demonios en tu nombre. Y él dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. En la Iglesia cabemos todos. Y qué bien que podamos estar en ella personas que tenemos distintas sensibilidades. Los hay más sociales, otros más espirituales. Hay personas que tienen más devoción a la Virgen María, otros que a lo mejor sienten la llamada del Señor a darse a los demás en las obras de caridad, ayudando a los pobres. ¡Qué bien! En la Iglesia cabemos todos, porque lo que nos une es que Cristo pagó la deuda contraída por nuestro pecado, que Él es el que nos ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre y que por lo tanto somos distintos, porque así Dios nos hizo y al ser distintos también somos complementarios. Da gracias al Señor porque formas parte de la Iglesia. Da gracias al Señor porque en este cuerpo místico de Cristo, cada miembro del cuerpo místico es importante y fundamental. Y por lo tanto cada miembro tiene una tarea y una misión distinta. Tú no eres el Papa, ni eres un obispo, pero sí que eres un padre o madre de familia, sí que eres una persona que en tu trabajo tienes que ser instrumento de Dios por tus obras de amor y de misericordia, por la integridad de tus costumbres, por la manera en la que te comportas, iluminarás a los que pasan por tu vida. Cada uno tiene su misión y su tarea. Da gracias a Dios porque formas parte de la Iglesia y pregúntate, ¿qué quieres Dios que haga?
¿Cuál es la misión que el Señor quiere que lleve a cabo? ¿Cómo puedo colaborar con Cristo en la obra de la salvación? Siendo fiel a lo que el Señor te pide, ofreciendo tus cruces, luchando por corresponder a Dios, poniendo tu corazón en la relación con Él. En segundo lugar, hemos escuchado cómo Jesús dice: ay de aquel que escandalice a uno de estos mis pequeños hermanos. Constantemente escuchamos noticias desconcertantes de tantos lugares del mundo donde los eclesiásticos o algunos de ellos se comportan de forma poco decorosa. Y no lo digo porque tengan pecado, que todos nosotros tenemos pecado, sino porque a veces no defienden la verdad revelada y la verdad natural. El Papa emérito Benedicto XVI, para hablar de la misión que Dios encomienda al Papa y a los obispos como transmisores de la verdad revelada, decía que la misión de ellos es como la de él, que tiene que conservar las obras de arte en un museo. ¿Qué hace el conservador? Pues quitar el polvo que el paso de los años, que las velas a lo mejor han impregnado de esa veladura negra, ese óleo, limpiar las estatuas, pero no tienen que rehacer la obra que hizo el artista, tienen que limpiarla para que vuelva a tener su esplendor. La Iglesia no es la dueña del mensaje, es la que tiene que conservar el mensaje, decía el Papa emérito Benedicto XVI. Y por lo tanto tiene que ser fiel al mensaje de Cristo para transmitirlo íntegramente, adaptando no el mensaje, sino las palabras, la forma de explicar el mensaje a los signos de los tiempos. Porque no es lo mismo el lenguaje del siglo de oro español, del siglo XVI, que el lenguaje que emplean nuestros jóvenes. Habrá que adaptar el lenguaje, pero no la verdad transmitida por la Iglesia. Esa es inmutable y no puede cambiar. Cambiarán las formas de explicarlo, cambiarán los medios, pero no puede cambiar el mensaje. Porque el bien nos hace libres y no puede existir un bien distinto ahora de hace 10 años o de hace 3 siglos, porque entonces no hay una verdad firme, no hay un terreno firme sobre el que pisar. El Papa y los obispos no son los dueños del mensaje y no pueden cambiar el mensaje. Son custodios y son como ese conservador del Prado, del Louvre o del Metropolitan de Nueva York, que tiene como misión hacer que la obra que pintó o que esculpió tal artista recobre el esplendor que tenía en su inicio. Pidamos al Señor, por tanto, por el Papa y por los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó, de transmitir íntegramente la fe, de manera que la fe en el amor de Dios siga tocando el corazón de los hombres, siga llevando esperanza, siga siendo ese testigo que nos ayuda a abrirle el corazón a Cristo, porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En tercer lugar, hemos escuchado en el Evangelio cómo el Señor nos pide que si nuestro ojo nos hace pecar, nos lo saquemos. La Iglesia siempre ha tenido una visión positiva, tanto del cuerpo humano como de la obra creada por Dios. Nosotros no tenemos una visión negativa de lo material. Nosotros no somos gnósticos. Los gnósticos creen que la materia es degradación de Dios, de la divinidad, y que por lo tanto es algo malo, puesto que es degradación de Dios. Dios ha creado el universo y al hombre a su imagen y semejanza. Pero lo que nos está indicando el Evangelio es que Dios nos está haciendo una pregunta: ¿cuánto valoras tu salvación? ¿De verdad Dios es el primero en tu corazón? Porque si Dios es el primero en tu corazón, intentarás evitar aquello que expulse a Dios del primer lugar de tu vida. Si tienes fe y crees en la salvación, lucharás por comportarte de forma íntegra, luchando por no caer en la tentación, evitando la tentación para de esa manera no caer en el pecado. No quiere el Señor que te quites la mano, quiere que no robes. No quiere el Señor que te estirpes los ojos, quiere que tu corazón
esté limpio y por lo tanto no mires con malos ojos, no juzgues, no tengas miradas libidinosas, no seas una persona que critica. El Señor no pide que te estirpes físicamente ningún miembro de tu cuerpo. Pide que te estirpes espiritualmente aquello que nace en tu corazón y de tu corazón y te hace pecar. Y porque intentas amar a Dios y deseas por encima de todo hacer su voluntad, luchas por no caer en el pecado y por lo tanto luchas por hacer lo que el Señor te pide, aunque te duela y aunque cueste, porque muchas veces tu corazón herido por el pecado original te pide que hagas cosas que sabes que no son buenas, que no te llevan a Dios y que no te hacen feliz. Por lo tanto, pidamos al Señor que espiritualmente estirpemos aquello que no nos conduce a la libertad verdadera, sino a la esclavitud, las malas pasiones, todo aquello que nos hace ser esclavos y, por lo tanto, no ser verdaderamente hijos de Dios. Que el Señor con su gracia mueva nuestro corazón para que seamos luz en medio del mundo, porque amamos a Dios y luchamos por hacer el bien y evitar el mal, como el Señor nos pide. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.